Muy buenas. A ver, cuando oímos la palabra conflicto, casi siempre se nos viene a la cabeza la idea de ganadores y perdedores, ¿verdad? Pero, ¿y si hubiera una tercera vía? Pues hoy vamos a meternos de lleno en el fascinante mundo de la mediación, que es una herramienta increíblemente potente y que, como veremos, va mucho más allá de simplemente firmar un papel. Y para empezar, creo que hay que plantearse esta pregunta, porque es que es la clave de todo, de verdad. La forma en que respondemos a esto va a definir no solo cómo vemos el problema, sino todo el camino que vamos a tomar para intentar solucionarlo. O sea, ¿buscamos poner un parche rápido y salir del paso, o buscamos un cambio que vaya a la raíz del asunto? Venga, para situarnos y entender bien dónde encaja la mediación, primero tenemos que ver el panorama completo, que no es la única forma de gestionar una disputa, ni mucho menos, pero sí que ocupa un lugar muy especial y estratégico. Vale, vamos a desglosar esto un poco. Por un lado, en un extremo tenemos el juicio, súper formal, carísimo y lo más importante, con un juez que va a decidir por las partes. En el otro extremo, la negociación directa entre las partes. Totalmente informal, barata, sí, pero sin nadie que ayude a guiar la conversación si las cosas se tuercen, pues la mediación se sitúa justo en ese punto intermedio que es ideal. Es un proceso que tiene una estructura, con un tercero neutral, que es el mediador, pero, y esto es clave, su papel no es decidir nada, sino facilitar. Ayudar a que las propias partes encuentren su solución. Entonces, ¿qué ventajas tiene? Pues son enormes. Para empezar, es mucho más rápida y económica que ir a juicio. Y algo que es absolutamente crucial. Como se sale de esa lógica de batalla de yo gano, tú pierdes, ayuda a preservar relaciones que son importantes. Pensemos, por ejemplo, en una disputa entre los socios de una pequeña empresa. Un juicio podría destrozar la compañía para siempre, pero una buena mediación podría encontrar una salida que salve tanto la relación como el negocio. Además, permite soluciones súper creativas que un juez jamás podría dictar. Y esto, al final, lleva a acuerdos que las partes sienten como suyos de verdad, y por lo tanto, los cumplen a largo plazo. Ahora bien, ojo que no toda la mediación es igual, y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante, porque dentro de la propia mediación hay dos filosofías principales, dos maneras muy distintas de entender cuál es el objetivo final de todo este proceso. La primera gran diferencia está en cómo se ve el conflicto en sí. Para el modelo tradicional, el que a veces se llama modelo de Harvard, el conflicto es un problema, un obstáculo, un marrón que hay que quitarse de en medio para poder llegar a un acuerdo. Para el modelo transformativo, en cambio, el conflicto es una oportunidad, así como suena, una ocasión para que las personas crezcan y mejoren su forma de relacionar. Y aquí se ve clarísimo cuál es la meta de cada uno. El modelo del acuerdo se centra en mejorar la situación externa, en conseguir un pacto. El objetivo es arreglar el qué. El modelo transformativo, sin embargo, se centra en mejorar a las partes, a las personas. La idea de fondo es que si la relación entre ellas mejora, los acuerdos pueden llegar casi por sí solos, como una consecuencia natural. Claro, el papel del mediador cambia radicalmente de un modelo a otro. En el primero, el mediador es mucho más directivo. Es quien define los temas importantes, sugiere opciones, guía activamente a hacer una solución, lo cual puede ser perfecto para un conflicto comercial donde lo que prima es la eficiencia. En el transformativo, el mediador da un paso atrás. Su función es más de apoyar, de crear un espacio seguro para que las partes por sí mismas recuperen su poder y se entiendan. No da soluciones, sino que capacita a las partes para que las encuentren ellas. El modelo transformativo se apoya en dos pilares fundamentales. El primero es este concepto, la revalorización. ¿Y qué es esto? Pues mira, es el proceso en el que una persona pasa de sentirse débil, perdida, confundida por el conflicto, a recuperar la claridad, la seguridad en sí misma y la sensación de que tiene el control sobre su propia vida. Es básicamente redescubrir la fuerza que uno tiene dentro. Y el segundo pilar es el reconocimiento. Pero aquí hay un detalle que es crucial, y es el orden en que ocurren estas dos cosas. El reconocimiento genuino del otro, eso de poder ver de verdad su perspectiva y sentir empatía, solo es posible después de que una persona ha conseguido su propia revalorización. Tiene todo el sentido del mundo. Cuando uno ya no se siente débil o amenazado, es cuando puede abrirse a entender al otro de verdad. Vale, muy bien la teoría, pero ¿cómo se lleva todo esto a la práctica? ¿Qué hace exactamente un mediador cuando está en la sala? ¿Cuáles son sus herramientas? Vamos a verlo. Bueno, pues un proceso de mediación típico suele seguir estas fases. Empieza con una apertura, donde el mediador pone las reglas del juego sobre la mesa. Después, cada parte cuenta su historia, su versión de los hechos. El punto de inflexión, el momento clic, suele ser el paso 3, cuando el mediador ayuda a ir más allá del ¿qué quieres? Para llegar al ¿por qué lo quieres? Y a partir de ahí ya se puede replantear el problema como un desafío común y empezar a buscar soluciones que funcionen para todos. Vamos a ver un ejemplo súper práctico cómo se define la agenda de la reunión.
Un mediador enfocado en el acuerdo dirá, vale, vamos a centrarnos en los temas clave, en lo tangible y a dejar de lado lo que parece improductivo. En cambio, un mediador transformativo hará justo lo contrario, se va a centrar precisamente en esos temas que parecen más intangibles, en la relación, porque sabe que es justo ahí donde está la oportunidad de un cambio real. La agenda, en este caso, la marcan las partes, no el mediador. Otra herramienta clave es el caucus, que no es más que una reunión privada. Es un momento en el que el mediador se reúne por separado con cada una de las partes. Es una técnica muy útil para tratar información que es más delicada o cuando las emociones están muy a flor de piel y hay que calmar un poco los ánimos. El punto crucial aquí es que el mediador tiene que mantener una simetría absoluta, o sea, dedicar el mismo tiempo y la misma atención a ambos lados para proteger su neutralidad a toda costa. Hasta ahora hemos visto cómo llegar a un acuerdo y cómo sanar una relación. Pero existe una tercera vía, un tercer enfoque fascinante que no se enfoca ni en el problema ni en las personas, sino en algo mucho más intangible y poderoso, la historia que las partes se cuentan a sí mismas sobre el conflicto. Esta cita de Sarah Cobb, una de las grandes teóricas del modelo circular narrativo, es potentísima. Sugiere que el trabajo del mediador es, en cierto modo, desestabilizar. Ojo, no para crear caos, sino para abrir una pequeña grieta en esa certeza absoluta con la que cada parte llega a la mediación. Y es que todos llegamos a un conflicto con una historia en la cabeza. Una historia que nos hemos contado una y mil veces, que es súper coherente, que lo explica todo y que normalmente nos deja en un lugar bastante cómodo, el de la víctima, y sitúa al otro como el malo de la película. Esta historia es como un círculo cerrado que se autoalimenta y del que es muy difícil salir. La intervención de un mediador narrativo es muy sutil. No te va a decir, oye, que tu historia es falsa. No, para nada. Lo que hace es hacer preguntas, introducir pequeños datos o perspectivas que no encajan del todo en esa narrativa perfecta. Y poco a poco va creando pequeñas dudas que hacen que esa historia original tan sólida empiece a tambalearse y se abra a nuevas interpretaciones. ¿Y cuál es el resultado? Pues una historia nueva. Una historia que ya no es de tú contra mí, sino de nosotros dos frente a un problema. Es una narrativa mucho más compleja que admite que hay múltiples puntos de vista y que consigue transformar a los adversarios en colaboradores que pueden, juntos, coescribir un final diferente para su historia. Bueno, hemos visto tres enfoques que son muy distintos: el de acuerdo, el transformativo y el circular narrativo. Entonces, la pregunta del millón es ¿cuál es el mejor? Aquí lo tenemos resumido de forma muy clara. El modelo tradicional, que busca un acuerdo con un mediador que dirige. El transformativo, que busca mejorar la relación, con un mediador que apoya desde un segundo plano. Y el circular narrativo, que lo que busca es transformar el significado de la historia, con un mediador que actúa casi como un deconstructor de narrativas. Y la respuesta a la pregunta de antes es que, en realidad, no hay un modelo mejor que otro. Depende. Un conflicto puramente comercial seguramente se beneficia del enfoque práctico del modelo tradicional. Una disputa familiar por una herencia, donde la relación futura es lo más importante, quizás necesite un enfoque transformativo. Y un conflicto comunitario que lleva enquistado durante años podría requerir el modelo narrativo para reescribir esa historia compartida. Al final, cada situación exige una herramienta diferente. Así que, la próxima vez que nos encontremos en medio de un desacuerdo, sea grande o pequeño, quizás la primera pregunta que deberíamos plantearnos no es ¿cómo gano yo aquí?, sino más bien esta: ¿qué buscamos realmente? ¿Queremos simplemente un acuerdo para salir del paso o aspiramos a una verdadera transformación? La respuesta, como hemos visto, lo cambia absolutamente todo.